Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El día de hoy, el tema de la clase es organización política. Vamos a hablar el día de hoy, organización política del virreinato y también las instituciones metropolitanas que se dieron en el virreinato. Para eso vamos a recordar las clases anteriores sobre la organización del virreinato. Como sabemos, el virreinato, todo esto fue creado por el rey. Como el rey tenía extensos territorios que había conquistado y como era grande, para su conquista, su expansión, entonces el rey decidió organizarlo. Por eso lleva el título de la clase, Organización Política. Organizar su gobierno a través de un virreinato. Para lo cual el rey no podía venir presencialmente a las tierras que había conquistado, por lo cual envía a un virrey, que era un representante del rey. Vemos también en clases anteriores cómo los reyes tenían diferentes dinastías. Por ejemplo, tenemos la dinastía de los Habsburgos y la dinastía de los Borbón. Vamos a ver el día de hoy sobre la dinastía de Habsburgo, o también conocida como Casa de Austria. ¿Quiénes eran los reyes que estaban ahí? Era el rey Carlos I, el rey Felipe II, Felipe IV y Carlos II. En lo que es Borbón, la dinastía de los Borbones, estaba Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Vamos a ver el día de hoy, los reyes organizaron hasta tal punto, organizaron el virreinato. Entonces, crearon autoridades para que puedan organizar el virreinato, creando instituciones. Vamos a conocer el día de hoy cuáles son aquellas instituciones. Tenemos estas instituciones, eran las que permitían a la corona española ejercer un control más para ver cómo andaban sus tierras que habían conquistado, para que así sea eficaz sobre todos sus nuevos reinos que a los había anexado. Entonces, crearon dos tipos de autoridades. Una es la autoridad llamada metropolitanas y la otra es la autoridad locales o virreinales. Vamos a ver el día de hoy cuáles son esas autoridades metropolitanas. Estaba a la cabeza el rey. Luego estaba el Consejo de Indias. Luego estaba la Casa de Contratación de Sevilla. Y luego vemos las autoridades locales o virreinales, estaba a cargo de las visitas y el juicio de resilencia. Las visitas eran aquellos virreyes que tenían que ver, o sea, como dice la palabra visitas, ver cómo andaba el virreinato. Para eso, la Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de mandar quién iba a ser el que iba a dirigir la visita. O en otras ocasiones también lo hacía el rey. El rey mandaba a que un personal vaya a verificar, llamadas las visitas. Muy bien, entonces el día de hoy hemos visto cómo el rey se organiza para aquellas tierras que habían sido anexadas poder controlar mejor su gobierno. Vamos con la primera pregunta de la retroalimentación. La primera pregunta
nos dice de la retroalimentación, dice así. ¿Cuáles fueron las autoridades metropolitanas? Recordamos que existían dos. ¿Se acuerdan cuáles fueron las dos? Uno era las autoridades metropolitanas y otro era las autoridades locales o virreinales. En este caso nos están pidiendo las metropolitanas. La respuesta es, en primer lugar, ¿quién era? Era el rey. Luego era el Consejo de Indias y el tercero era la Casa de Contratación de Sevilla. Esa es la respuesta. Vamos con la 2. La 2 dice así. ¿Qué instituciones se encargó del comercio de España con sus colonias? A ver, ¿quién se organizaba bien para ver que su comercio marchara bien a través de las aduanas? La respuesta es la Casa de Contratación de Sevilla. Crearon como una serie de aduanas para que cada quien que venía con su mercadería tenía que pagar un impuesto. Y todo eso iba a las arcas del rey de España. Pregunta 3. ¿Cuántas dinastías gobernaron España durante el virreinato? ¿Cuáles fueron? Ya le hemos dicho en la clase. Eran 2. ¿Se acuerdan cuáles eran esas dinastías? ¿Se acuerdan? Uno era la Habsburgo y las otras eran la dinastía de los reyes Borbones. Muy bien. Vamos con la pregunta 4. Nombra 3 funciones del Consejo de Indias. El Consejo de Indias tenía sus funciones. ¿Cuáles eran? Era así como el Estado, ¿no? Legislativo, ejecutivo, judicial. Así como el día de hoy tenemos los 3 poderes, igualito era. La respuesta es legislativo, política y judicial. Legislativo. ¿Qué significa legislativo? Elabora leyes para las colonias. Políticas. Estableció los límites del territorio. Judicial funcionaban a través como el más alto tribunal de justicia, así como hoy en día, ¿no? El poder judicial. Muy bien. Entonces, ya hemos respondido las preguntas de la retroalimentación. Ahora nos vamos con la lectura. La lectura lleva el título La Casa de Contratación de Sevilla. ¿Qué era eso? Se había convertido en una escuela o una escuela de geografía. Vamos a ver el día de hoy la lectura. Dice así, menciona 2 funciones de la Casa de Contratación que se indica en la lectura. Muy bien. Como ya les había dicho, entonces la respuesta es la Casa de Contratación, dice la lectura de Sevilla, en el título de lectura. En la respuesta, fue una importante escuela de geografía. En ellas estaba la cartografía, estaban las náuticas. Era un vasto archivo de informes sobre datos náuticos. Esa es la respuesta. Pregunta 2. Dice así. ¿Por qué la corona española reglamentó la migración de sus súbditos a las nuevas tierras? La respuesta es, buscaba mantener la pureza del catolicismo en sus nuevos reinos. Mantener la pureza del catolicismo. Aquí España prohibió otro tipo de religiones, por eso quería la pureza del catolicismo. Esa es la respuesta. Pregunta 3. ¿De qué manera las personas burlaban el control migratorio? Como en todos los años se ve eso, aquí también actualmente. Entonces, ¿cómo controlaban eso? O sea, ¿cómo a veces había lo que es el tráfico, ¿no? Se metían a veces ilegalmente. También existía en aquellos tiempos. Algunos pagaban hasta los funcionarios para que les dejara entrar. Y otros tenían amigos de alto prestigio y les hacía pasar.
A ver, la respuesta de la lectura es: compraban a sus autoridades. Esa es la respuesta. Algunos daban falsas identidades. Otro es, también había lo que es el contrabando y la baja producción de personas que a veces pagaban para que les dejara ingresar. Esa es la respuesta de la lectura. Muy bien, entonces ya la última pregunta es: ¿consideras que era necesario que se establezca una escuela náutica en Sevilla? ¿Por qué? Para mí, dice, ¿consideras que era necesario que establezca una escuela náutica? Para mí, sí, me parece muy bien que haya una escuela náutica, porque todo eso favorece a la ciencia, a la tecnología y también para los avances científicos. A mí me parece perfecto. Ahora vamos con la siguiente pregunta de la retroalimentación. Dice así: relaciona las autoridades con sus respectivos funcionarios. Tenemos el rey, el Consejo de Indias y tenemos la Casa de Contratación de Sevilla. Vamos a responder. Entonces, la respuesta dice así: relaciona las autoridades. ¿Quiénes eran las autoridades? El rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Esos eran las autoridades. Vamos a relacionar. A ver, el rey. El rey es la A. Entonces la respuesta es: sus leyes son reales cédulas. Vendría a ser la A. El rey vendría a ser: elabora leyes para América. La A vendría a ser: máxima autoridad en España y de América. A ver, hasta aquí es el rey. Vamos con la B, el Consejo de Indias. ¿Qué era el Consejo de Indias? La B es: propone autoridades al monarca. Proponía autoridades. Esa es la B. Vamos con la B. A ver, otra alternativa que podemos encontrar con la B es: era un tribunal de justicia en asuntos comerciales. Vendría a ser el Consejo de Indias. Otra vez podemos encontrar aquí: Consejo de Indias controlaba la publicación de documentos pontificios. Esa era su función. Vamos ahora con la última alternativa, la C. Dice así: Casa de Contratación de Sevilla controlaba el comercio de las colonias. Eso hacía. La C podemos encontrar, bueno, ya tenemos todas las alternativas. Entonces la respuesta es B. La respuesta es B, A, C, B, A, B y A. Esa es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Dice: coloca verdadero y falso. A ver, nos dice así: coloca verdadero y falso. A ver, ¿qué nos dice? El virrey era nombrado por el Consejo de Indias. El comercio entre España y América era regulado por la Casa de Contratación de Sevilla. Las visitas eran organizadas por el rey. La Casa de Contratación establecía los impuestos que se compraban. La primera dinastía era gobernar España y América fue la de los Borbones. Vamos a responder las preguntas. A ver, respondemos. A ver aquí. Vamos a responder. El virrey era nombrado por el Consejo de Indias. ¿Verdadero o falso? Aquí es verdadero. El comercio entre España y América era regulado por la Casa de Contratación de Sevilla. Verdadero. Las visitas eran organizadas por el rey. ¿Cuál es? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Aunque a veces está muy bien, este es verdadero. La Casa de Contratación establecía los impuestos. Es verdadero.
El juicio de resiliencia era aplicado por los marinos. Falso. La primera dinastía era gobernar España, América y fue de los Borbones. Verdadero. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy, el tema de la clase de hoy ha sido organización política del virreinato o instituciones metropolitanas. Muy bien, chicos, nos vemos. Hasta la próxima.